Hola, buenas tardes. Como pueden ver, he titulado esta charla con este término que proviene del parlamentarismo, cuestión de orden. Las cuestiones de orden son aquellas que se presentan con anterioridad a un debate para solucionar o aclarar aspectos reglamentarios, y por lo tanto me planteaba en esta conferencia, más que enseñarles las fotografías, que las tienen ustedes para poder verlas a partir de ahora hasta el mes de octubre en la sala de arriba, plantearles algunas ideas, algunos problemas que ha ido abordando, tanteando la fotografía durante todos estos años y que subyacen a las fotos que han realizado Corinne Vionet, Vanessa Winship y María Azcárate para el proyecto 30-30-30. Vamos a hablar de tres cuestiones. Primero, de espacio. Segundo, de perspectiva. Y tercero, de razón. El espacio tiene una característica un poco chocante, que es muy divertida. Solamente es perceptible cuando le ponemos límites. O sea, solo cuando tenemos algo que ponga límite al espacio es cuando el espacio puede percibirse. En este museo hubo hace unos años, ya bastantes años, una exposición sobre la ciudad en la que había una instalación, comprenderán que no puedo mencionarles el artista, una instalación que consistía en una habitación cerrada llena de lo que se llama la niebla esta que se utiliza para teatro. ¿Cuál era el objetivo de esa niebla? Que cuando uno entrara en la habitación no pudiera ver ningún límite, no pudiera ver los bordes que delimitaban ese cuarto. Sin poder ver los bordes no podemos ver el espacio. Y esa función, la de construir los bordes y delimitar los bordes, es justamente la que tiene la arquitectura. O sea, la arquitectura es lo que Eugenio Trías, con un palabra horrible, llama una de las dos artes apofánticas, aquellas que hacen aparecer, y son de las dos artes apofánticas del espacio. La otra es la música. Solo cuando algo se interpone a nuestra mirada o cuando un sonido llega a nuestros oídos, percibimos el espacio, por los límites o por la procedencia. Otra cuestión es la práctica de ese espacio. O sea, ¿cómo podemos transitarlo? ¿Con qué medios? ¿A qué velocidad? Etcétera. Y eso incluye ya la cuestión de ordenamiento y la cuestión del desplazamiento. Dentro del tema del espacio, del problema general del espacio, tenemos la aparición en la cultura occidental de la perspectiva cónica y su imposición como medio general de representación desde mediados del siglo XV. Saben que la perspectiva con forma o con nombre de perspectiva angular se utilizaba en Grecia y en Roma clásica, pero la que utilizamos, la que se ha venido utilizando en la pintura y la que es base de la fotografía, se formula en 1434. Y lo que pretende es la matematización del espacio. O sea, a partir de la introducción de la perspectiva, nuestra percepción del espacio se convierte en algo matemático que sigue unas reglas de geometría. Y con eso podemos lograr algo que es muy interesante y fundamental, tanto para el arte de la pintura como para el arte de la arquitectura, y es la transposición de las tres dimensiones a las dos dimensiones. Podemos representar con precisión
un objeto tridimensional en las dos dimensiones del papel y podemos pasar el dibujo en dos dimensiones de algo a la realidad tridimensional. Esa imposición o el desarrollo de ese método se va haciendo a lo largo de 100 años más o menos, es el paso del gótico al renacimiento, por métodos artesanales, mediante trucos que vamos aprendiendo, que van aprendiendo los talleres de los artistas. Poco a poco se va desarrollando, pero fíjense, hay un detalle en los... Aquí estamos. En los pintores del gótico, y es lo que se llaman las cajas espaciales. Como los pintores del gótico no saben continuar el espacio de la escena hacia el fondo, lo que hacen es recurrir a un elemento, una pared, un edificio, algo que bloquee el recorrido de la visión. Y siempre la escena se desarrolla o tiene lugar en una pared, en una habitación con una pared cerrada, en una plaza pero con un edificio al fondo. O sea, siempre hay una especie de terror a continuar aquello más allá. La técnica se va perfeccionando. Fíjense que aquí ya tendríamos una perspectiva casi lograda, e incluso hay otro cuadro de Frangélico en un convento de Italia, un fresco pintado en una pared sobre el mismo tema, es muy similar y está mejor desarrollado todavía. Aquí las líneas de fuga no coinciden. El punto de fuga tendría que estar en la ventana que queda tapada por la columna, pero las fugas no coinciden. Este cuadro es de 1450. Este otro es de 1504. Fíjense el cambio que hay en la concepción del espacio, en el orden, en resolver el gran problema que es cómo disminuimos el tamaño aparente de los objetos en función de la distancia a la posición del observador y cómo está todo perfectamente ordenado. Este cuadro está en el Museo de la Academia de Brera, en Milán, y por lo menos cuando yo lo visité utilizaba un truco muy curioso, y era que el cuadro estaba ligeramente más bajo de lo habitual. ¿Por qué estaba más bajo? Para obligar a un observador normal a agacharse un poquito, y entonces al tener que agacharse para colocarse en la posición que te pide el cuadro, que es que tu ojo quede alineado con esa puerta de ahí, una puerta que si se fijan son dos puertas superpuestas visualmente y que nos marca el infinito. Pues al tener que agacharnos somos conscientes de nuestro cuerpo, somos conscientes de la posición del cuadro y somos conscientes de la ordenación del espacio. Esto podía haber quedado en una técnica pictórica sin más. Aquí vemos la evolución, la diferencia entre las dos técnicas y nos damos cuenta de lo que supone la perspectiva. Pero es que los pintores, que en el Renacimiento existe una mezcla entre las artes, entonces los mismos artistas son pintores, son arquitectos, hacen investigaciones las primeras investigaciones sobre física, y por lo tanto pasan no a representar espacios, sino a imaginarlos. Y entonces este cuadro y una serie de tablas parecidas a él, que se llaman la ciudad ideal, están ya cambiando completamente el concepto de lo que es la ciudad medieval. Están cambiando el modelo de ciudad.
O sea, resulta que ahora lo importante no es la orografía del terreno, no es la historia, sino que el criterio de orden a establecer idealmente en las ciudades ya es la posición de un observador, que es lo que vemos en este cuadro. Ese templo que está en posición central, las dos líneas de edificios situadas simétricamente, todo confluye en un único punto de fuga. Es decir, hay un orden y una proporción matemática perfecta entre todos los elementos de esta ciudad. No solamente hemos descubierto un método de representación del mundo, de la realidad, sino que además hemos desarrollado un método para establecer el orden en el que se construyen las ciudades, con el que se construyen las ciudades. Este es un cuadro de la colección del museo de Bredeman de Vries, en el que aplica también de forma muy rigurosa la perspectiva y ven marcado el punto de fuga en esa sucesión de arcos. Y aquí tienen uno de los instrumentos que se utilizaban para dibujar en perspectiva. Simplemente es un soporte con una pequeña mira, con un agujerito, para garantizar que el punto de vista está fijo, siempre es el mismo, y luego se colocaba ahí el papel para dibujar con una rejilla, y a través de esa rejilla se van tomando las medidas de la escena. Junto a esto tienen el otro fenómeno que se estudia también en el Renacimiento, que es la cámara oscura, que describe Leonardo da Vinci y que será uno de los elementos de ayuda en la realización de pinturas. No hay seguridad, claro, siempre se dice, Vermeer utilizaba la cámara oscura. Sí, pero desde luego no para pintar los cuadros. En el caso de Velázquez, sabemos por el inventario que se hizo a su muerte, que tenía, aparte de algo así como 100 libros de geometría, tenía en una caja, porque el inventario lo describe así, una caja con un cristal grueso de forma redondeada. Lo que tenía Velázquez era una lente para poder construir una cámara oscura y realizar proyecciones. Que luego lo usara para pintar algunos de sus cuadros, no lo podemos afirmar, pero sí que conocía el funcionamiento de la cámara oscura y su utilidad. Fíjense cómo ya en el barroco la perspectiva pasa a marcar el orden en la ciudad. Es un plano antiguo de Roma, está hecho en el siglo XVIII, pero nos sirve. Si se fijan arriba, ¿dónde estamos? Que no lo veo. Creo que al marcarlo lo estoy dificultando más. Bueno, si se fijan arriba, lo vamos a ver con más detalle. Esto es la Piazza del Popolo. Tiene dos iglesias barrocas y tiene marcado con un monumento, creo que es un obelisco, el punto desde el cual se ve perfectamente el desarrollo de las tres calles, de los tres corsos. El corso del Babuino, esta es la calle principal del casco viejo romano, y les confieso que esta no me acuerdo ni puedo leerla. Pero lo que me interesa es que se fije cómo de pronto la ciudad se construye en función de un punto de vista único, en función de la posición de un observador. Y cómo ese cambio se produce primero por el descubrimiento de la perspectiva, segundo por la aplicación de la perspectiva
a la pintura, al dibujo y a la arquitectura. Y además, ese uso de la perspectiva se va a convertir en una metáfora del poder político. Los monarcas absolutistas mandan construir sus palacios y mandan construir, sobre todo, los jardines en función de un punto de vista privilegiado, que normalmente suele ser el punto central del balcón situado en la primera planta. Es lo que se llama el punto de vista del príncipe. Es el lugar de máxima visibilidad y el lugar donde uno tiene una visión completa del espacio que está delante. También se hace lo mismo en los teatros. El punto de vista de mejor visibilidad, el punto de mejor visibilidad en el teatro es lo que llamamos el palco real. Estamos utilizando la perspectiva como una metáfora del poder político. Pues que lo que estamos diciendo es que el rey está por encima de todo y que además el rey tiene la potestad de verlo todo. Y el subsidiario del rey en esa potestad de verlo todo es algo que se crea también en esa época, que son los cuerpos de policía. Esto es Vaux-le-Vicomte, el jardín en el cual se inspira los jardines del Palacio de Versalles. Aquí ven perfectamente la construcción, la idea de la perspectiva, y justo al fondo siempre hay un belvedere, que es un pequeño palacete situado también en un punto alto y que nos ofrece la contravisión, la contraperspectiva. Con la Revolución Francesa todo esto se rompe, porque lo primero que cae es la monarquía absolutista y se empieza a establecer regímenes monárquicos. Pero a lo largo del XIX hay cambios no solamente en la política, sino también en la ciencia y en el pensamiento. Es el siglo en el que aparece la cámara fotográfica, es decir, en el que alguien construye la cámara oscura con la lente, pero le pone además una plancha, una lámina de un material sensible a la luz que registra la imagen. Y esto, que en principio parecía que era el reforzamiento del dominio del ojo, porque ya ven que en el racionalismo arquitectura, poder político, ciencia se basan en la observación y en el poder de visión. En realidad lo que ocurre es lo contrario, es que la aparición de la cámara fotográfica y una serie de dispositivos del estilo desplazan el ojo. Porque la ciencia descubre que lo que el ojo ve no es la verdad, no es lo que hay. Y que muchas veces lo que hay, el ojo no puede verlo. En la arquitectura se produce también un cambio en la ciudad, en la concepción de la idea de las ciudades, y pasamos de esa ciudad o de esos espacios arquitectónicos en los cuales dominaba una visión superior, pasamos a la ciudad máquina, a la ciudad diseñada para facilitar las tareas de producción. Y esa ciudad máquina se basa en el concepto de la rejilla urbana. También tenemos un fenómeno en física que vamos a ver aparecer después, y es que los científicos empiezan a ver las primeras brechas en la física de Newton, en la física newtoniana. Sobre todo cuando intentan desarrollar ideas imposibles como es el motor permanente, es decir, la recuperación total de la energía puesta en trabajo en un proceso, y es lo que vendrá a desarrollar las leyes de la termodinámica. Parece que nos vamos al quinto pino, pero verán cómo al final volvemos a esto.
Bueno, lo que ven es una imagen en movimiento. Perdón, es que no sé si se puede parar aquí. No, no se puede parar. Lo que vemos nosotros es una imagen en movimiento, pero lo que hay es una sucesión de dibujos fijos que están en la cara interior de esta pieza que gira. En realidad, el movimiento se ve, esto está falseado porque el movimiento se ve cuando uno mira a través de las rendijas. Entonces, la permanencia retiniana de cada una de las figuras hace que todo se fundan en una, que es la imagen de una figura que se mueve. El perfeccionamiento de esto es el cine, pero en el cine nosotros vemos una escena con personajes, incluso la cámara se puede mover, y sin embargo sabemos que lo que hay es una cinta enorme de sucesión de imágenes fijas. Luego, el ojo deja de ser ya la referencia testimonial, o sea, el yo lo vi deja de tener valor en el siglo XIX. Es cuando aparecen también todos los prestidigitadores, aparecen toda una serie de fenómenos, principalmente en el campo del entretenimiento, que lo que hacen es prefigurar el cine. Es la nueva forma de visión de la modernidad. Bueno, esta es una visión de la ciudad medieval o renacentista. Es la parte central de Madrid, con la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, que sin embargo ven que están, digamos, incrustadas ahí, que son, aunque son del Plaza Mayor, creo que es del siglo XVI, XVII, pero sí se ve el contraste entre un espacio que parece artificialmente vaciado o artificialmente dejado así, y lo que es el tejido natural de la ciudad, que es ese entramado de callejuelas que no tiene nada que ver con lo que es la ciudad moderna. Este es el Plan Cerdà para Barcelona, e incluso esto es el original. Luego, estos bulevares que hay aquí aparecen aquí en el plan, no se llegaron a construir. Entonces, aparece aquí la ciudad antigua y aparece el proyecto moderno de Cerdà, que es la ciudad encaminada, dirigida a la producción, la ciudad fábrica. Esto está preparado para facilitar el transporte, para facilitar la distribución por zonas, para facilitar el desplazamiento de grandes masas de población, es decir, los trabajadores que tienen que estar, los 2000 y pico trabajadores de una fábrica que tienen que estar a las 8 de la mañana en la puerta de ese sitio, concentrados en ese punto, y cada día hay que llevarlos desde ese punto a su casa. O sea que el diseño está pensado en eso. Está hecho pensando en eso, perdón. Este es el proyecto para el ensanche de Bilbao, también recogiendo, aunque era una zona con fines puramente residenciales, pero ya recoge las ideas de la ciudad moderna. Y aquí tenemos la ciudad moderna, la ciudad maya, por definición, que es el plano de Manhattan. El plano de Manhattan es una serie de rejillas, está constituido por una serie de rejillas, o sea, las calles son paralelas, a la vez hay un puerto longitudinalmente establecido en las orillas del río, de tal manera que las mercancías puedan llegar directamente a las fábricas que estaban situadas en esas primeras manzanas en la orilla del río. Y está todo pensado en función del capitalismo y en función de la producción.
Todavía más allá, si queremos, pues las ciudades que se van creando en el oeste americano durante todo el siglo XX, que mantienen e incluso llevan mucho más allá este diseño geométrico, este diseño de rejilla, de ciudad, que poco a poco, claro, lo que hace es perder la escala humana, porque lo que hace es facilitar la circulación, facilitar las relaciones de producción. Pero el individuo aquí está perdido. El individuo puede ver a lo largo de una calle, podemos ver a lo largo de una calle, pero no es esa visión superior, esa visión que teníamos desde la Plaza del Popolo en Roma, sino que aquí el individuo queda subsumido en lo que es ese gran fenómeno de finales del XIX y principios del XX, que es la masa. Una foto de Chernobyl, porque en Europa las ciudades modernas no se construían sin más, sino Haussmann, el nombrado alcalde de París por Napoleón III, tras me parece que fue la tercera, ¿cómo se llamaban las? Revolución, la Comuna, perdón. Que es que a esta edad a uno ya se le van las cosas. Haussmann, el diseño que hace Haussmann para la ciudad de París, después de esa tercera comuna, en la que quiere convertir París en una ciudad moderna, en una ciudad en la que sea fácilmente transitable. También se decía que era una ciudad en la que las cargas de caballería fueran más fáciles y no en las callejuelas esas que había que quedan entre medio. Pues construye la ciudad así, derribando todo lo que se encuentra por en medio. Igual que se construyó en Madrid la Gran Vía, derribando todas las casas que entraban en el diseño que se hizo de esa calle. A ver, ya. Hay dos películas que lógicamente no las podemos ver por cuestión de tiempo. Una es Manhattan de Paul Strand y otra es Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, en las cuales esta idea de la ciudad de las masas y de la ciudad factoría se ven muy claras. O sea, están las dos muy fácilmente accesibles en Internet y se las pueden ver. Además hay una cosa que es interesantísima y es el ritmo de las dos películas. El ritmo acelerado, que viene a ser también el signo de esa nueva ciudad de rejilla, de esa nueva ciudad factoría, la velocidad. Y aquí tienen uno de los hitos de la modernidad, de la ciudad moderna, que es el plan que Le Corbusier presentó en 1925, el Plan Voisin, para renovar o reformar la ciudad de París. Para que se hagan una idea, el Plan Voisin planteaba derribar 40 hectáreas de la orilla derecha del Sena. Era la pura modernidad, pero claro, con limpieza total de todo lo que había antes, de todo lo que era, todo lo que no era modernidad, todo lo que no se ajusta a los planteamientos productivistas de la modernidad, es prescindible, puede desaparecer. Le Corbusier diseña este plan que luego nos suena a cualquiera en las ciudades, en las zonas modernas de cualquier ciudad, en lo que llamamos segundos o terceros ensanches. Lo podríamos ver en cualquier ciudad española, pero arrasar 40 hectáreas de París tiene lo suyo. O sea, es una condición, una deshumanización
de la arquitectura y de la ciudad y del espacio tremendo. Pero todas estas teorías, lo que se llama la arquitectura moderna, es uno de los pocos movimientos que tiene fecha de defunción. O sea, fecha de defunción de día, mes y año, e incluso de hora. Esto es un proyecto, un complejo inmobiliario que se construyó en la ciudad de San Luis, ya ven, 1955. El arquitecto es Minoru Yamasaki, que luego participó en la construcción de las Torres Gemelas, y es la aplicación del concepto de Le Corbusier. Con este proyecto, las autoridades de San Luis querían resolver el problema de falta de viviendas. Y bueno, sí, cabe bastante gente en estas 30 y tantas torres. Lo que pasó fue que en muy pocos años ese conjunto residencial empezó a degradarse, los jardines se quedaron secos, la gente empezó a vender las casas y vinieron otros de menor poder adquisitivo. O sea que tuvo un proceso de degradación tal que en 20 años las autoridades, la ciudad de San Luis, decidió que no se podía seguir. O sea que era una medida bastante espectacular, y por eso esto se considera el final de la arquitectura moderna. O sea, la arquitectura posmoderna, la ciudad posindustrial, nace en este momento, el 16 del 3 del 72. Y esto es lo que hay ahora. O sea, de ese conjunto de 30 y tantas torres de no sé cuántos pisos, en estos momentos pues es un campo que se ha dejado a la naturaleza volver por sus fueros y tranquilamente, sin ningún tipo de control. ¿Qué ha hecho la fotografía? Porque claro, teníamos que hablar de arquitectura, pero también de fotografía. Perdonen. La fotografía se dedica o se relaciona de dos maneras. Lógicamente, la fotografía forma parte de la modernidad, parte esencial de la modernidad. Por lo tanto, se lanza a registrar todos estos cambios en las ciudades, en las nuevas ciudades, pero a la vez la fotografía tiene asociada esa función de memoria que nunca le ha dejado. O sea, el hecho de que lo que vemos es siempre pasado, la convierte en una herramienta de documentación muy importante. Y por lo tanto, al mismo tiempo se dedica, como hemos visto en la foto de McVeigh, a registrar aquello que está desapareciendo. O sea, por un lado vemos la fotografía que se apunta a la modernidad, ¿no?, y que quiere dar una visión moderna de lo moderno, y por otro lado la fotografía que documenta lo que está desapareciendo, que quiere convertirse en memoria de aquello que se está yendo. Esta es la primera cámara que se fabricó, es la cámara de Daguerre, que él vendía personalmente. Ya ven que es un simple cajón de madera con esa tapita que tiene el objetivo, que es el obturador. Como tardaba un cuarto de hora, pues no había problema. Y esta es una de las primeras fotos y desde luego la primera foto urbana que hay. Los que la conozcan, la foto, conocen la historia. La única persona que aparece en la foto es ese señor de ahí,
que está haciendo que le limpien los zapatos. Todo lo demás, todo lo que recogían los pintores impresionistas en sus cuadros, es decir, la cantidad de gente paseando por los bulevares, los coches de caballos circulando por la calzada, todo lo demás ha desaparecido de la imagen, porque el tiempo de exposición es tan largo que no daba tiempo a que la cámara lo pudiera fijar. Y cuando llegamos ya al siglo XX y empieza a construirse Nueva York, claro, los fotógrafos se encuentran con un gran tema a desarrollar. El asunto, lo interesante es cómo lo desarrollan, cómo nos lo muestran. Primero, adoptando la estética de lo moderno, adoptando la estética de las vanguardias, que, como estableció Rodchenko, colocan el punto de vista en cualquier sitio. La cámara no puede prescindir de la perspectiva, pero sí puede revolucionar el punto de vista. Entonces vemos este tremendo picado. Pero a la vez nos muestra algo que subyace en la ciudad fábrica. Y es, dentro de esa rejilla, cómo persiste el desorden. Claro, los lotes de terreno son exactamente iguales, ya que las calles son paralelas, entonces tenemos rectángulos todos del mismo tamaño, pero lo que hay en cada rectángulo va por libre. O sea, en Nueva York uno negocia con el ayuntamiento qué hacer en un lote, y lo que puede hacer en ese lote de terreno no tiene nada que ver con lo que hay en el lote de al lado. Y entonces, junto a una casa de 4 plantas, ponen una de 200. O sea, esto lo destacó después Reinkulas en los años 70, cómo esa ciudad que está al servicio del capitalismo aparentemente es una malla perfecta, pero interiormente es un caos. Llena además de elementos autónomos que son los rascacielos. Porque un rascacielos puede tener 100 y pico plantas y en cada una de ellas haber las actividades más diversas. O sea, un rascacielos puede ser un plan urbanístico en sí mismo. Aquí tienen otra foto de Berenice Abbott. Y esta tercera es muy interesante por el título. Berenice Abbott busca las referencias en la historia o en lo que queramos, o el patrimonio de Estados Unidos, y entonces le llama cañón. O sea, nos está comparando Wall Street con los cañones del Medio Oeste, del Colorado, del Vermilion, etcétera, que tampoco se habían fotografiado y descubierto hacía tanto. O sea, esta foto es de los años 30, pero las expediciones para descubrir todo lo que es cartografiar el Medio Oeste se hicieron en los años 70 del 19. Entonces ella evoca desde esta visión moderna, evoca la figura de los cañones del Medio Oeste, simulando, diciendo, bueno, ¿cómo me siento yo? Mi referencia es la naturaleza. El caos, la altura, la sensación de claustrofobia es la misma la que siento yo en Wall Street, porque esto es al lado de Wall Street, que la que puede sentir uno en esos espacios en el Medio Oeste. Otra foto de Moholy-Nagy, en este caso, ya volvemos a Europa y en cierto modo se nota la fascinación por la tecnología. Es la torre de la radio en Berlín,
pero se nota también la fascinación por buscar una mirada nueva, por dar un signo de modernidad a la imagen. En lugar de la mirada en horizontal, que es la típica de la pintura, Moholy-Nagy pone la cámara en vertical y nos da esta visión insólita del mundo. Y sobre todo, la metáfora que se muestra aquí. El ojo es la cámara. Habíamos dicho que no. O sea, de hecho, la ciencia demuestra que no. Porque la psicología de la percepción nos dice que nuestra visión se produce en el tiempo, que nuestra visión está guiada por la atención, y todo eso no ocurre en la fotografía. Pero la concepción mecanicista de la modernidad, la sociedad ingenieril de la modernidad del siglo XX, plantea esta equivalencia entre el ojo y la cámara, pero más que nada para dar mayor fuerza a la cámara, diciendo el ojo, por así decirlo, ya no hace falta, porque la cámara puede sustituirlo perfectamente. Es más, la cámara puede registrar cosas que el ojo no puede ver. De esta dualidad vienen todos esos problemas que luego tenemos en el ámbito del documentalismo entre verdad e imagen, etc. Y el argumento de que es que la cámara es un ojo mecánico. Alexander Rodchenko. También seguimos con los picados como forma de romper con la tradición pictórica. Lisette Model. Fíjese cómo, en realidad, si nos fijamos en el espacio de la perspectiva, el espacio se va abriendo en función de un punto de vista, pero es un espacio diáfano. Sin embargo, Model nos quiere hacer una metáfora de la complejidad del espacio visual de la ciudad, haciendo este juego de reflejos. Es un espacio, el de la ciudad es un espacio complejo en el que se entremezclan un montón de planos visuales, en el que hay diagonales, contradiagonales, en el que tenemos toda una serie de elementos que hacen que sea muy difícil que nos hagamos una idea, una concepción mental de ese espacio, que podamos racionalizarlo. Cartier-Bresson, Louis Fowler, Robert Frank. No es solamente captar el momento, sino es la irracionalidad de ese momento. O sea, es lo que nos pretenden mostrar. Ya no estamos en una época de racionalismo, sino que estamos en el caos de la gran ciudad. Y esta foto de Maurice Engels, fíjense la complejidad, porque probablemente esto está tomado en un espejo, con lo cual hay una parte del espacio está delante del fotógrafo, pero la parte, el eje de la escena, el corazón de la escena, está en realidad detrás. O sea, nos está mostrando un espacio complicadísimo. Y ese espacio complicadísimo es un trasunto de la complejidad y la dinamicidad de la vida urbana. Pero la ciudad industrial tiene también una característica que es la velocidad. La velocidad de los medios de transporte, la velocidad de su expansión,
aunque de vez en cuando la ciudad moderna retrocede, crece, retrocede, y en esas juego de crecimientos, expansiones y contracciones, según los ciclos de la economía, aparecen una serie de espacios que son difíciles de digerir, porque no son naturaleza, tampoco son urbanos, ni tan siquiera son espacios industriales. Robert Smithson, que es el autor de estas imágenes, les llama ruinas del futuro. Y la serie pertenece a un artículo que publicó en Artforum en 1967, que se titula un tour, una vuelta por los monumentos de Passaic. Passaic es una pequeña ciudad que está enfrente de Nueva York, al otro lado del Hudson. Es una ciudad llena de instalaciones industriales, una ciudad suburbial. Y entonces resulta que Robert Smithson, un artista conceptual, uno de los creadores del land art, como sabrán, decide un día irse de excursión, a hacer un tour a la manera del Grand Tour del 18, de aquel viaje que hacían los nobles desde su Alemania natal o su Inglaterra natal a Roma para formarse. Pues él hace un petit tour a los monumentos de Passaic. Va en autobús con el New York Times debajo del brazo y va fotografiando esto. Y le da el título, dice, monumento con pontones, torre de perforación. El anterior, que no sé por qué se ha borrado, era monumento del depósito de arena. Los monumentos de Passaic, la fuente, vista frontal. La fuente, vista lateral. Hay un juego de lenguaje en tratar como monumentos elementos industriales y, por lo tanto, dice, estos elementos industriales tienen una dimensión estética, puesto que al fin y al cabo son productos de nuestra sociedad y, por lo tanto, merecen o pueden tener una apreciación estética. Podemos encontrarles una dimensión estética. Una dimensión estética que viene relacionada con su condición de esa rapidez del desarrollo de la ciudad, como símbolo de los nuevos tiempos. Entonces, igual que la producción ya no es artesanal, sino que es industrial, en serie, a gran velocidad, los monumentos, o lo que nosotros podemos considerar monumento, pues también puede ser un producto industrial. Tengan en cuenta que también, al fin y al cabo, estamos en la producción cultural de otras culturas, las culturas africanas o las culturas del Pacífico. Estamos considerando como obras de arte objetos que no son obras de arte, sino que son elementos religiosos, que son elementos que tienen otra función totalmente distinta de la del arte. Y colocarlas en museos, por ejemplo, es una gran equivocación. Pues aquí Robert Smithson hace lo contrario. Dice, ¿por qué no colocamos en el museo esto? ¿Por qué no aprendemos a desarrollar una lectura estética de esto que consideramos habitualmente ruinas industriales? Smithson era alguien muy interesado en la entropía. La entropía es un principio, en realidad es una magnitud, no es una cualidad. O sea, él llama
a estos monumentos entrópicos, pero técnicamente o científicamente está mal utilizado. La entropía es una cualidad que se estudia en esos intentos de principios del XIX de crear las máquinas de movimiento continuo, de movimiento perpetuo. Y entonces Rudolf Clausius se formula la primera ecuación que explica cómo el total de la energía de un sistema, nunca el 100% de la energía de un sistema, está disponible para producir un trabajo. O sea, parte del calor que genera una máquina de vapor se pierde. No se puede utilizar el 100% de la energía de la máquina de vapor para hacer que el tren se mueva. Siempre hay una pérdida. Y si no hay nuevos aportes de energía, el sistema tiende a pararse. Dice, en los sistemas cerrados, es decir, aquellos que no pueden recibir aportes de energía del exterior, llega un momento en que el sistema se para. Se acerca al final del siglo XIX y eso tiene una lectura catastrofista, como corresponde siempre al fin de siglo. Porque, claro, ¿cuál es el gran sistema cerrado? O el gran sistema aislado. El universo. Luego, la ley de Clausius nos anuncia que llegará un momento que el universo, en su expansión, se quedará en un caos frío, flotando, cuando toda la energía del universo se haya agotado. Lo que ocurre es que no hay, solo hay este sistema aislado, que es el universo, que nos contiene a todos. Lo demás son sistemas aislados, que pueden funcionar mediante aportes de energía, pueden seguir funcionando indefinidamente. Y luego Ilya Prigozhin, ya en el siglo XX, en los años 50, define los sistemas abiertos. Y dice, los hombres, los animales, etcétera, somos en realidad sistemas abiertos en los cuales el intercambio de energía es constante, ¿no? O sea, se producen continuos cambios de energía y además el resultado, lo que puede ocurrir, no es predecible. Es decir, introduce lo aleatorio en las leyes físicas. ¿Le suena? La sociedad industrial es una sociedad, un conjunto de sistemas de consumo y generación de energía abiertos que se intercambian energía constantemente, que reciben aportaciones y a la vez disipan la energía y en el cual hay que tener en cuenta la importancia del azar. No podemos predecir totalmente el final de un sistema como este. Si algún día el gran sistema que nos contiene a todos puede que se pare, pero mientras tanto los pequeños sistemas que va creando la actividad humana siguen en ese proceso de intercambio de energía, de construcción, de destrucción, etc. Y Robert Smithson plantea recoger esta idea y trasladarla al mundo del arte. Ya viene de antes, porque la introducción del azar en el arte viene de primeros de siglo y viene precisamente de esta ley y de este principio de la entropía y de lo que tiene que ver luego en la física cuántica y en la teoría de la relatividad.
Pero con esto empezamos ya a admitir lo aleatorio y a admitir el concepto de caos. O sea, si hemos empezado con un sistema que creaba el orden, que establecía un orden en el espacio, como era la perspectiva, ahora estamos en otra etapa en la que lo que admitimos es el caos. Y que tenemos que jugar con el caos, tenemos que verlo. Es una cuestión de escala. Y es una cuestión, sí, relativa. Si ponemos una cazuela con agua a calentar, al principio aparentemente no ocurre nada. Pero si lo observamos, vemos cómo poco a poco el agua se empieza a mover. Es decir, según la energía que contiene ese recipiente es mayor, se empiezan a generar movimientos en el agua. Y luego se empiezan a romper moléculas. Y esas moléculas se convierten en vapor. Y se crea un proceso que no se detendrá hasta que no quede una gota de agua en la cazuela. O sea que los procesos que para nosotros aparentemente son ordenados, en realidad son también procesos caóticos. Y vivimos en una sociedad en la que permanentemente luchamos por el orden. Permanentemente, cada día, los servicios de limpieza barren la ciudad, lo intentan dejar todo bien y a la noche está otra vez sucio. Y es un luchar constantemente por el orden. Y esta es una idea que es muy, muy interesante y sobre todo muy productiva para el ámbito del arte. Porque evidentemente hay fotógrafos que empiezan a estudiar estos espacios en los que el caos, la sensación del caos es más evidente, en el que la sensación de estar en el paso de un estado a otro es más clara y podemos desarrollar una estética de apreciación de este nuevo tipo de espacios, que es mucho más interesante porque nos hace reflexionar más que una imagen en la que veamos el orden perfecto. Todo esto es de Robert Adams, un fotógrafo americano que vive en Denver y que fotografía estas ciudades tan absurdas del Medio Oeste. O sea, es que no es nada, o sea, pequeñas comunidades que van creciendo una al lado de la otra, y no hay un elemento aglutinador, no hay estructura, no hay nada. Esto es John Davis, un fotógrafo británico que participó en el anterior proyecto de Bilbao de Ría de Hierro y que se dedica también a fotografiar las inconsistencias en la ordenación del paisaje, en la ordenación del territorio en el Reino Unido. Utilizando elementos formales de la pintura de paisajes del XIX, él se dedica a fotografiar la sociedad postindustrial. Y esto es Andreas Gursky, que es la inmensa foto que es un políptico, está hecha a partir de un montón de imágenes fotográficas, está montada, porque mide como 5 metros, no sé cuánto, y se vende por unos $4 millones. Sí, el señor se hace pagar muy bien. En la que vemos un poco la crítica también, la crisis de la idea moderna. Y eso era todo. Espero que con estas 4 ideas que hemos visto les sirva para poder comprender mejor cuando hagan su visita a la planta de arriba. Muchísimas gracias.
sé si hay alguna pregunta. No hace falta. No, pero es que para que les oigan los demás. Para que oigan los Digo demás. que a la ciudad de ahora, del siglo XXI, si hay una denominación especial, o sea, has hablado de la ciudad cuadrícula, ciudad industrial, tal, ahora hay una nueva denominación para las ciudades del siglo XXI. Una no, hay un ciento. Una más importante que otra, más general. Desde la ciudad de los 15 minutos, el proyecto de la ciudad de los 15 minutos, a la ciudad satélite, la ciudad que tiene la conurbación, que tiene distintos puntos unidos por vías de comunicación rápidas, tantas como ideas de ciudad tenemos. Más luego súmele que estamos, en el fondo hemos estado contemplando esto desde nuestra perspectiva pequeñita de Europa. Claro, uno les cuenta a los chinos de una metrópoli de 1 millón de habitantes y dice, ¿esto en qué ascensor lo metemos? ¿No? O sea que tenemos desde las megalópolis del Extremo Oriente a todos los proyectos que se han ido desarrollando, más o menos utópicos, que se han ido desarrollando en Europa y en Estados Unidos. El problema es con cuál de ellos lograremos vivir. Gracias. Ha sido maravillosa la exposición. Yo quería que me dijera usted qué piensa de nuestra ciudad, de la evolución de nuestra ciudad, y es algo, ¿cómo lo ve? Con relación, por ejemplo, a Europa. Yo vine a Bilbao en el 76 y entonces la zona entre el puente del Ayuntamiento y el puente del Arenal estaba llena de gabarras cargadas de carbón, porque era más barato tenerlo almacenado ahí que tenerlo en naves industriales. Y ahora tenemos lo que tenemos. ¿Es acertado? ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que no se ha logrado lo que se planteó en el 93, que han surgido una serie de factores, de crisis económicas, de transformaciones económicas que nos están llevando por otro lado. Pero bueno, claro, yo soy experto en fotografía, me está usted planteando una pregunta de urbanista. Entonces, eso es mi hermana. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.